Completar un nivel de Geometry Dash, aparte de requerir una gran habilidad, también implica una cierta inversión de tiempo. Esto puede variar desde un par de horas, algunas semanas y en los casos más extremos, meses enteros o incluso más de un año. No son realmente muchos los niveles que llegan a tardar periodos de tiempo tan absurdamente grandes en ser terminados. Sin embargo, siempre hay una excepción, y el día de hoy descubriremos la historia de no solo uno de los niveles más difíciles en Geometry Dash, sino el que además fue el nivel que más tiempo ha tardado en completarse en toda la historia del juego. Una duración tan absurdamente larga que existe una pequeña posibilidad de que algunos de los que estén viendo este video no hubiesen siquiera nacido cuando este nivel fue recién creado. Desde la creación de un simple reto para un jugador famoso de la época, hasta una verificación que tardó más de una década en completarse. Esta es la historia de Sari Never Clear. Antes de hablar de este nivel como tal, primero tenemos que hablar de la persona que está detrás del nombre de este nivel, Sari. Si son muy nuevos en el juego, muy probablemente no tengan ni idea de quién fue esta persona, pero si ya llevan un poco de tiempo en el juego, es probable que este nombre les suene por este nivel, Red World, un Extreme Demon bastante antiguo, que en la actualidad es considerado como uno de los Extreme Demons más fáciles, si no es que el más fácil de todo el juego, cuyo creador, como se habrán percatado, fue el mencionado Sari. Pero este jugador se destacó mucho más que solo por haber creado un nivel muy difícil hace mucho tiempo, ya que durante el primer año de Geometry Dash y en la época cuando el juego solo estaba disponible en dispositivos móviles, Sari se dio a conocer por sus grandes hazañas, como romper varias veces el récord mundial de estrellas en el juego y completar los niveles más difíciles del momento. Lastimosamente, la historia de Sari no tuvo un buen desenlace, ya que con el paso de los años, la comunidad se terminó percatando que la gran mayoría de sus logros eran completamente irreales, sobre todo para la época y en las condiciones en las que fueron hechos. Por ejemplo, cuando el famoso nivel semi-imposible Silent Club fue lanzado, Sari muy rápidamente clamó haberlo completado. De ser esto verdad, implicaría que durante 2014 esta persona había sido capaz de completar un nivel el cual sigue siendo uno de los más difíciles en la actualidad a 60 FPS y jugando en un celular. Debido a esto, la conclusión más lógica a la que se llegó después fue que Sari simplemente fue un tramposo, que nunca fue atrapado en su época debido al escaso número de pruebas que había en su contra y también por el hecho de que su reputación era bastante buena, ya que era un miembro muy activo de una de las comunidades más grandes de Geometry Dash de la época, y en términos generales era alguien muy querido por todos. La historia de Sari es bastante más amplia e interesante, y daría incluso para su propio video. Si quieren que toque este tema más a profundidad, pueden dejármelo en los comentarios. Por ahora volvamos a lo que nos compete, el nivel Sari Never Clear. Como ya había mencionado, Sari era bastante famoso por ser muy buen jugador, y sobre todo por ser extremadamente rápido en completar niveles difíciles. Cuando Sari completaba algún nivel, dejaba en los comentarios de dicho nivel una simple y corta palabra que podríamos considerar como su firma. Esta palabra era clear. Al español sería algo así como completo o completado. Este pequeño detalle le ayudó a ganar bastante fama dentro del juego sin necesidad de siquiera subir vídeos a YouTube, ya que cada vez que alguien entraba a ver los comentarios de algún nivel de la época, era bastante probable que se encontrara con alguno de los tantos comentarios de Sari. Y como en ese entonces el número de niveles era muchísimo más pequeño que en la actualidad, esta probabilidad aumentaba considerablemente. Además, el hecho de que sus comentarios se encontraran incluso en niveles que se consideraban imposibles llamaba muchísimo más la atención. Durante este tiempo, y sorprendido por la muy entre comillas habilidad de Sari, un creador novato decidió ponerse como reto crear un nivel tan difícil que ni siquiera el mismísimo Sari pudiese completar. Este creador era Optic Sunflow, y dentro de la comunidad era una persona bastante desconocida y hasta cierto punto con una mala reputación, debido a que los pocos niveles que había creado eran odiados por cualquiera que los jugara, ya que estos niveles contaban con una decoración muy caótica y poco amigable a la vista, y asimismo con una dificultad absurdamente grande. Una dificultad tan grande que la gran mayoría de estos niveles eran literalmente imposibles de completar, ya que las físicas del juego no permitían que algunas partes fueran físicamente posibles. Lo que hace pensar que Optic Sunflow simplemente abría el editor y ponía cualquier cosa que se le ocurría sin siquiera revisar que por lo menos fuera coherente con la lógica del juego. Pero el nivel que más se destacó de todos estos no fue ni más ni menos que su famoso reto dedicado a Sari, el nivel Sari Never Clear. Por su traducción, Sari nunca completará.
Este nivel es muy extraño, por varios motivos. El primero de todos es el hecho de que sorprendentemente, y a diferencia de sus otros niveles, Sari Neverclear sí era físicamente posible de completar, por lo que por lo menos alguien con suficiente tiempo libre podía realizar una run completa en modo práctica si quería. Otra cosa a destacar es lo difícil que era en relación a su época, ya que su gameplay cuenta con secciones extremadamente complicadas, algunas de estas contando incluso con inputs frame perfects a 144 FPS, a diferencia de otros niveles semi imposibles de la época, cuya dificultad ha envejecido bastante mal, al punto que algunos de estos son incluso considerados como niveles para jugadores intermedios. Este nivel mantiene una dificultad superior a niveles incluso del top 10 de los demons más difíciles de la actualidad. Además de todo lo ya mencionado, este nivel fue subido 4 veces por su creador con nombres diferentes. Un detalle un poco extraño, pero no es de sorprender considerando cómo se comportaba este creador. Por culpa de lo desconocido que era este nivel, Sari nunca llegó realmente a verlo, y nunca jamás llegó a comentar su famoso clear en este. En parte gracias a esto, Optic Sunflow decidió hacer otro nivel, para ver si este contaba con más suerte. El siguiente nivel fue nombrado como Sari Mustn't Cleared, un nivel mucho peor diseñado, ya que aparte de ser físicamente imposible, más de la mitad del nivel está completamente vacía. Lastimosamente, Optic Sunflow volvió a fracasar con su segundo intento de llamar la atención de Sari, y luego de subir un par de niveles imposibles más, simplemente desapareció, y no se volvió a saber absolutamente nada más de él. Optic Sunflow se retiró en su totalidad, mostrando un interés nulo en volver a jugar, incluso con la salida de las posteriores actualizaciones de Geometry Dash. Esto hace que Optic Sunflow se haya convertido en uno de los creadores más atípicos de la historia de Geometry Dash. A pesar de que Optic Sunflow no fue muy reconocido durante su época como creador, su nivel Sari Neverclear comenzó a obtener un poco de reconocimiento con el paso de los años, y gracias a un video subido por el jugador Jacob, el cual obtuvo más de 80.000 visitas, este nivel se volvió mucho más popular, de modo a que llegó a oídos del jugador Kugelblitz. Kugelblitz, al ver el nivel, le llamó mucho la atención lo extraño y poco convencional que era el gameplay del nivel, además de lo cómicamente difícil que era para la época en la que fue creado. A modo de broma con sus amigos, Kugelblitz se le ocurrió la idea de remasterizar el nivel, porque simplemente se le hacía muy bizarro. En un principio, esta remasterización era solamente una broma dentro del grupo de amigos de Kugelblitz. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la inclusión de más personas, este nivel pasó de ser una broma a un proyecto mucho más serio. Gracias a la ayuda de un par de creadores, el nivel logró ser redecorado en su totalidad, y aunque su decoración para algunas personas estaba bastante desfasada y simple, lograba cumplir con los estándares mínimos de la época. Pero había un problema con el nivel, el cual, como se imaginarán, era su increíble dificultad, ya que para que el nivel pudiese conseguir estrellas, tendría que ser verificado de forma legítima. Pero hacer esto era totalmente irrealista, ya que la dificultad del nivel superaba con creces la dificultad de incluso el nivel más difícil de todos en esa época. Por lo que para que el nivel tuviese siquiera un pequeño chance de ver la luz, se tuvo que reducir la dificultad del nivel considerablemente, nerfeando muchísimas partes. Aún con todo esto, el nivel seguía siendo bastante difícil, y conseguir un verificador le estaba costando bastante trabajo a Kugelblitz, ya que muchas de las personas que lo intentaban terminaban abandonando el nivel. No fue hasta que el nivel cayó en manos del jugador Spamdrew que finalmente lograría ser verificado en diciembre 23 de 2020, luego de más de 50.000 intentos. I just beat it. Logrando obtener estrellas y ser posicionado en la lista de niveles más difíciles del juego en la posición número 10. La historia de Sari Neverclear terminaría temporalmente después de este suceso, ya que en esta época todo el mundo daba por hecho que la versión original era imposible y que ya no había caso de siquiera intentarla, debido a lo horrible que era de jugar. Además de que si incluso alguien la pudiese completar, esta versión nunca recibiría estrellas por parte de RobTop. Por lo que el tiempo pasó, y de a pocos, Sari Neverclear de Kugelblitz terminó siendo reconocida como la versión oficial del nivel, y obtuvo cierta popularidad, debido a que se mantuvo durante mucho tiempo como uno de los niveles más difíciles del juego. Lo más relevante que ocurrió durante los siguientes años fue que el creador Arthos desarrolló su propia versión de Sari Neverclear, esta vez con una decoración mucho más pulida y con una dificultad incluso mayor que la versión de Kugelblitz. Esta versión resultó ser mucho más difícil de lo esperado, y en la actualidad se encuentra en la posición 64 de la lista de niveles más difíciles,
Parecía que todo había acabado para Sari Neverclear y que nunca nadie intentaría completar su versión original. Pero no fue hasta que el jugador Glow decidió intentar el nivel que esto cambiaría. Glow era un jugador bastante particular, ya que a diferencia de otros jugadores que se dedicaban a completar niveles de la lista de Pointer Crate o que simplemente les gustaba completar la gran mayoría de niveles Extreme Demons posibles, Glow disfrutaba de completar niveles que por el consenso popular eran considerados horribles de jugar y muy extraños en términos de gameplay, siendo algunos de estos niveles antiguamente considerados imposibles. Tras haber completado un par de estos niveles, Glow decidió darle una oportunidad a uno de estos pocos que en la actualidad todavía seguían siendo considerados imposibles, Sari Neverclear, en su estado original. Al iniciar con el nivel, Glow notó que este no era como ningún otro, ya que su dificultad era muy inconsistente, teniendo partes que a duras penas lograban ser de dificultad Demon, a secciones que literalmente contenían el gameplay más difícil jamás ejecutado en cualquier nivel, como por ejemplo la infame sección de nave en el 64%, la cual requiere mantener la nave durante un largo corredor de pinchos sumamente estrecho, que por si fuera poco, cuenta con distracciones visuales muy incómodas, gracias a los portales espejo. Pero la parte que más se destacaría sería el 77% al 100%, donde se encuentran 7 frame perfects a 144 FPS, seguido junto a un salto muy cerca del final, que es un frame perfect a 301 FPS. Todo esto hizo que este nivel le llevara a Glow incluso el doble de intentos y tiempo que cualquier otro nivel que hubiese completado. A pesar de los innumerables bloqueos mentales y la gran dificultad de este nivel, Glow finalmente en octubre 8 de 2025 lograría ser la primera persona en todo el mundo en completar Sari Neverclear en su estado original, luego de más de 11 años desde su primera publicación en los servidores. Este hecho fue un momento histórico dentro de Geometry Dash, y posiblemente uno de los mejores sucesos que nos dejó el 2025 respecto a este juego. Actualmente Sari Neverclear original se puede encontrar en los servidores en la cuenta de Optic Sunflow en su primera versión. Hasta ahora, solamente una persona más en todo el mundo ha logrado completar este nivel, aparte de su verificador Glow. Y ambos jugadores coinciden en que este nivel es mucho más difícil que niveles del top 10 actual, como Every End o incluso Tidal Wave. Sin embargo, debido a que muy pocas personas han intentado jugar este nivel, es difícil saber qué tan precisas son estas estimaciones. Desafortunadamente, o quizás afortunadamente para algunos jugadores, este nivel nunca obtuvo estrellas y muy posiblemente nunca las va a obtener, por lo que no logrará entrar a la lista de Demons de Pointer Crate. Debido a esto, en la actualidad es considerado como el nivel sin estrellas más difícil de todo el juego, superando incluso a otros niveles antiguamente imposibles, como Silent Poltergeist o la versión sin nerfear de Sacopen Circles. Esta historia nos deja un mensaje muy claro, el cual es que el límite de habilidad en Geometry Dash todavía está lejos de ser alcanzado, y que a lo mejor, si el juego sigue existiendo durante los próximos 10 años, lograremos presenciar como algún nivel que actualmente está fuera de la posibilidad de los jugadores actuales, logre ser completado por alguien lo suficientemente determinado. Y quién sabe, pero puede que aquella persona que eventualmente logre dicha hazaña seas tú quien estás viendo este video. Solo el tiempo lo dirá.